Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, nación. Buenos días, mundo. A través de la red. Es un programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso, 23 de enero del año 2015. Hoy en compañía del maestro Alfonso Torres y Ulloa, con quien vamos a estar conversando sobre todo con el ser más extraordinario que ha dado la nación dominicana, el prócer Juan Pablo Duarte Gilies. Pero antes vamos a hacer lo referente a la gracia del Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre a través de la red. Y eso es importante, recordar la breve de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1856, se produce en Guayubín este enfrentamiento entre Luis Franco Vidó, Fernando Valerio y Pedro Florentino, así como José Batista. Esta heroica batalla que en esa época estaba comandada allá en la parte que tiene que ver con Haití, la parte de Faustino I o Faustino Soluque, ¿verdad? Allá en Haití. Y entonces bajo esa orden pues seguía el instigamiento sobre la parte oriental de la isla de ocupación por parte de los haitianos, que todavía no se resistían hasta ese momento. Este personaje funesto de la historia haitiana, pues se convierte en un dictador y apenas dura 2 años en sus funciones de emperador. Y ya ustedes saben, le daba guillotina a todo el que le pasaba por el lado y le hacía sombra. 1962, Estados Unidos. A propósito de eso, fue batido en Neiva por el general Sosa y fue batido en Las Matas, Elías Piña, San Juan de la Maguana, por Cabral y por Santana, y en la parte de Jabón por todos estos generales que usted menciona. Y entonces tuvo que irse en una retirada desorganizada porque lo batieron por toda parte, en los 2 puntos del sur y en el norte. Y entonces le echó la culpa a otros oficiales y lo fusiló. Como que el responsable no fue él. Él estaba al frente de las tropas haitianas. Mira, y a partir de ahí se acabó el relajo aquí con los haitianos. Sí, así es. Estados Unidos, 1962, ofrece $25 millones al gobierno dominicano de ese entonces para cubrir los problemas de la balanza de pago de esa época. Ustedes saben que después del jefe a correr fanáticos por todos los lados, hasta el presidente Balaguer tuvo que tirarse la anunciatura y abrigar. Siempre las transiciones son difíciles del pueblo. Ese escenario de 1961 hasta el 66 y luego esos 12 años de Balaguer, ya ustedes saben, parte de la breve de la historia. 1968 fallece más Enrique Ureña, notable escritor, para el recuerdo de la historia, hijo de la insigne, como le llaman, Salomé Ureña, de Enrique, ¿verdad? Toda esta parte de lo que tiene que ver con los grandes escenarios y los grandes personajes de la historia. También 1900... El periódico lo recoge como que Salomé lo tuvo sola. Ajá. Si Pancho no hace su trabajo, Max Enrique no viene al mundo, ni Pedro Enrique, ni Camila. Ey. Por el periódico es ahí una nota medio simpática. Sí. Hijo de Salomé Ureña, ajá.
Y Francisco Enríquez y Carvajal, el querido Pancho, Ajá. que fue presidente de la República, un médico brillante, un patriota, él hizo su trabajo ahí para que este muchacho pudiera venir al mundo. E incluso es quien se ocupa, quien se encarga de la crianza, porque Salomé murió muy jovencita y lo dejó pequeño a los 3. Sí, 1914. Tuvo que renunciar. En el 16 la intervención yanqui se lo llevó. Sí, así es. Ahora se paró en 4 patas ahí en la resistencia cívica contra la ocupación. 1900... Él con Américo Lugo, Correcto. Fabio Fiallo. Sí, un sinnúmero de connotados. Y Federico Enríquez y Carvajal. 1950 el Parlamento israelí entonces declara allá que Jerusalén es la capital. Y ya ustedes ven todo el pleito que ha ocurrido de ahí en adelante. Todo el tiempo un estado de guerra, como quien dice, en esa parte del Medio Oriente. Y aquí entonces, pues, obligatoriamente, parte de esta conmemoración del día de la muerte de Juan Pablo Duarte, pues yo pienso que hoy debemos dedicar este programa al patricio, porque definitivamente que hay que trabajar con los valores, con la fe, con la esperanza de la nación dominicana, instruir a los alumnos con el himno, el canto patrio, instruir a nuestros hijos en el valor, instruir a nuestros hijos en el compromiso de palabra y en el compromiso de escritura para cumplir lo pactado desde pequeño y cumpliendo los pactos con ellos para que así sean en el futuro personas de ejemplo y personas de valor, personas de respeto, para cumplir con lo pactado y así no ser mañana un traidor. Lamentablemente uno tiene obligatoriamente que tratar estos temas con esa firmeza, sobre todo por todos estos escenarios que ocurren, siempre con la parte de Haití, República Dominicana, hasta nuestro día. Y él será para siempre porque la isla, dividida en 2, pues obligatoriamente mientras exista humanidad, pues estaremos conviviendo, los haitianos allá y nosotros aquí. Entonces, dentro de ese parámetro, la importancia de Juan Pablo Duarte, así como casi todos los hombres grandes que ha dado la humanidad, hoy en día hay personas que no saben ni siquiera dónde se encuentran las tumbas. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Miguel de Cervantes y Saavedra. Hoy se desconoce dónde está la tumba. Uno de los hombres más grandes que ha dado la literatura universal. Por ejemplo, para que ustedes vean por qué uno tiene que tener orden. Hoy los españoles no saben dónde está enterrado Miguel de Cervantes y Saavedra. Para poner un ejemplo, 1616, ¿verdad? Su fecha de su muerte, 22-23, también hay dudas. Pero eso es para que ustedes vean que los hombres grandes trascienden en el tiempo. Y lo mismo ocurre con Juan Pablo Duarte, que si no sale corriendo de aquí, Pedro Santana lo ejecuta, o el otro sinvergüenza de Buenaventura Báez, porque siempre los traidores a la patria piensan que el hombre que dio el nacimiento a la nacionalidad, pues a lo mejor pensaba que si había un hecho eleccionario, pues era presidente. Y aquí uno más reciente, no para compararlo con Juan Pablo Duarte, pero Peña Gómez, ustedes ven cómo hablamos a diario de él, sin haber sido presidente, lamentablemente, que se perdió la nación dominicana de tener un gran presidente, ¿verdad?
Pero eso es en el escenario de los valores patrios y los valores del ser humano. Yo antes decía, ¿por qué estos grandes cerebros en la gran mayoría se retiraban a otras naciones? Pero claro, si nos vamos a los 1472, más o menos Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, tiene que abandonar. Tiene que abandonar, pero lo mismo de cada uno de esos actores, como Isaac Newton, también tuvo que abandonar. Y cada uno de esos grandes personajes de la historia, para no ser fusilado. Bueno, y lo mismo Miguel de Cervantes. Si no sale corriendo muchas veces, le cortan las dos manos. No una, no, las dos. Y lo fusilan, porque él llegó en un momento que también lo condenaron a 2000 latigazos, o sea, pena de muerte. ¿Quién aguanta 2000 chuchazos? Nadie, ningún ser humano. Pues la grandeza de Juan Pablo Duarte, con esta identidad de patria, y que los haitianos estén claros, su patria es Haití, con esa división que cada uno representa hoy, será siempre Haití. República Dominicana nunca ha invadido Haití. Siempre ha sido Haití que ha invadido la República Dominicana. Y dentro del escenario, por ejemplo, yo me preguntaba, cuando Boyer toma la nación dominicana en 1822 a 1844, cuando viene ese escenario que ya Juan Pablo Duarte en 1939 ha fundado la Sociedad Secreta La Trinitaria, ese desenlace de ese fallecimiento en 1843, de la muerte del prócer haitiano, ¿verdad? Y esa transición, él también parte de la victoria, coordinada por las estrategias de Juan Pablo Duarte y ese grupo de los 9 trinitarios. Pero hoy, como este programa es especial dedicado al prócer, vamos a dejar que sea el doctor Alfonso Torres para que nos aclare los puntos más importantes de la vida de Juan Pablo Duarte. Doctor, buenos días, ¿cómo anda todo? Gracias, hermano, saludos, país, me alegra que usted rompa nuestro esquema de los viernes y decida hablar de valores, hablar de la patria. Hace una introducción muy interesante y nos queda como la idea así de que la maldad predomina, de que los malos se imponen. Pero caen. Porque usan la maldad. Y entonces los buenos, los liberales, los hombres nobles, las mujeres nobles, no son partidarios nunca de la violencia. Y entonces los malos que usan la violencia no tienen reparo en actuar, no le importa nada, no lo detiene nada, porque siempre andan en busca del poder y en busca del dinero, y el bueno, el noble, tiene su mira puesta en los valores. Por eso no es casual lo que usted está denunciando de alguna grande personalidad de la historia y el caso particularmente de Juan Pablo Duarte. Duarte, que ahora se cumplen 202 años de su nacimiento, el hombre de gloria más pura que tuvo la República Dominicana en toda su historia, y que a lo mejor difícilmente pueda nacer otro hombre aquí con esas dimensiones éticas, humanas, de amor a la patria, de amor a la humanidad, no pudo trascender como un presidente de la República, hacer una gran obra, porque era un hombre noble. Y entonces la maldad encarnada en Pedro Santana, la ambición encarnada en Buenaventura Báez y la perversidad encarnada en Bobadilla, en Tomás Bobadilla, le cierran el camino. Pero además, la conciliación y la blandenguería de muchos trinitarios también le cierran el camino, porque
no es solo Santana, no es solo Báez, no es solo Bobadilla, es que hay que ver también cómo se enfilaron posteriormente una buena parte de los trinitarios en ese tren de la maldad, porque no es casual que Félix María del Monte terminara siendo el secretario de Buenaventura Báez, uno de los ideólogos de Buenaventura Báez, y que fuera ministro durante todos los gobiernos de Buenaventura Báez, o que Felipe Alfao, el Judas de la Trinitaria, terminara siendo el segundo hombre de Pedro Santana, e incluso el hombre que va a España, años 59-60, a gestionar la anexión, o que en un momento Francisco del Rosario Sánchez diera todos los brincos del mundo entre Pedro Santana y Buenaventura Báez, de pasar a ser un hombre, por ejemplo, en el 56, de Buenaventura Báez, y Buenaventura Báez colocarlo como un general de los principales junto a José María Cabral para defender la ciudad cuando Luis Franco Vidó sitió la ciudad, cuando Desiderio Valverde y los tabaqueros en el Cibao se rebelaron contra Buenaventura Báez por ladrón, siendo presidente de la República, y levantan el gobierno en Santiago. Sánchez está defendiendo la ciudad y protegiendo al gobierno de Buenaventura Báez. Santana está en Saitoma y viene y se pone como soldado a la disposición de Desiderio Valverde, que era el presidente en Santiago. Y Desiderio Valverde lo ve como un corderito manso y lo manda como segundo de Luis Franco Vidó hacia la ciudad de Santo Domingo para terminar de tomar la ciudad. Y Santana se alza con el poder. Y entonces, al día siguiente de Buenaventura va a salir corriendo, Francisco de Rosario Sánchez le manda una carta a Pedro Santana diciéndole que restituya la carta absolutista, la constitución absolutista que Santana se hizo aprobar el 23 de diciembre del año 1854, derogando la de Moca del mes de junio, que fue la primera constitución liberal. ¿Cómo Sánchez, padre de la patria, da estos brincos en la historia nuestra entre Buenaventura Báez y Pedro Santana? Pero igual Ramón Matías Mella, en su momento estuvo con Santana, en su momento estuvo con Báez. Es verdad que ambos se reivindican cuando se da la anexión a España. Y sobre todo Mella asume la conducción del ejército y elabora aquel manual de guerra de guerrilla, porque no podían enfrentar cara a cara a un gobierno, a un ejército regular como el español. Un ejército tremendo. Pero incluso los de Sánchez, que están reivindicando que se inmoló en San Juan, que fue fusilado por Pedro Santana, cuando Sánchez viene en el 61, viene por mandato de Buenaventura Báez. Es Buenaventura Báez quien en Saitoma lo nombra comandante, y él como comandante empieza a otorgar grados a otros militares, y viene en nombre de Buenaventura Báez. Es decir, esa es la historia de la República Dominicana. Pero Alfonso, usted tiene aquí que en un año, por ejemplo, 1865, hubo 5 presidentes en el país. O que de 1874 a 1879 hubo 13 presidentes, 13 gobernantes. Es una historia la nuestra de la división permanente. Y entonces, por supuesto, los hombres grandes están por encima de esas nimiedades de la ambición del poder, o de la ambición de dinero, o de la perversidad, o de la blandenguería de muchos de nuestros hombres en el discurrir de la historia. Por eso, Juan Pablo Duarte se coloca como el más grande de los dominicanos. Pero usted tiene un hombre como Ulises Francisco Espaillá, que apenas duró 7 meses en el poder, tuvo que renunciar porque no soportó aquella situación. Ulises Francisco Espaillá, uno de los grandes. Lo propio don Juan Bosch, acá más cercano en el tiempo, llega al poder por las urnas, democráticamente, con muchos votos, obtuvo más del 60% en esas elecciones del 62, diciembre del 62 del siglo pasado, y lo tumban a los 7 meses, no solo porque a los yanquis no le convenía un hombre como Juan Bosch, un hombre honesto y radicalmente nacionalista, sino porque los sectores conservadores, la oligarquía criolla, le dio el golpe y lo tumban. Por ahí está don Juan, colocado en un sitial de respeto en la historia de la República Dominicana por su vida ética, por su seriedad, por su amor a la patria,
por ser un gran maestro. Sin embargo, sus discípulos lo niegan en la práctica. Así como negaron a Juan Pablo Duarte una buena parte de los trinitarios, actuando mal, actuando en contra de los principios que dieron origen a la Sociedad Secreta de la Trinitaria, que era el partido político militar que fundó Juan Pablo Duarte para proclamar la independencia de la patria. Así los hijos o los discípulos de Juan Bosch también tienen un comportamiento inadecuado en función de la prédica del maestro. Es decir, es la historia de la negación de los valores, de los principios que hemos visto en el discurrir de nuestra historia. Parecería que nuestro pueblo está condenado a vivir en esta dicotomía. Parecería. Usted se encuentra más cerca también en la historia aquellos militares de mucho prestigio, de mucho valor, de mucha hidalguía, que acompañaron a Francisco Alberto Camaño de Ño en esa gesta patriótica del 65, donde se pusieron el traje de patriota, defendieron la bandera tricolor, y después ¿qué hicieron? Se entregaron al trago, a la vida alegre de mujeres y mujeres, y se entregaron a Joaquín Balaguer y terminaron siendo acólitos del imperio. Esos que acompañaron a Francisco Alberto Camaño de Ño, una buena parte de ellos, en el 65. Es decir, y usted se encuentra también hoy a una playa de dirigentes que fueron de la izquierda revolucionaria y andan enganchados en el tren de Hipólito Mejía, caso Fafa Tavera, o en el tren de Leonel Fernández, caso Miguel Mejía, o La Tercia, el dueño del MIU, del Movimiento de Izquierda Unida, o el caso de Eduardo María, o González Espinosa. Es decir, la traición a los principios, al ideal trinitario, no es nuevo, porque el ideal trinitario pervive, lo encarnó no solo Francisco Alberto Camaño, ese ideal trinitario, también Manolo Tavares Justo, también Gregorio Luperón. Gregorio Luperón, la primera espada de la restauración, que para mí es el segundo padre de la patria, también tuvo su momento de debilidad o de flaqueza en la visión de la conducción política del Estado. Alfonso. Fue presidente y en un momento dejó aquello. Y conociendo los salvajes de Lilis, lo llevó como candidato presidencial y no encabezó él la boleta del Partido Azul. Si nuestra historia es una historia en cierto modo azarosa, aunque heroica. Claro, estamos llamados a reivindicar los valores, los principios, la vida ética de los prohombres de la República. Alfonso, de acuerdo al análisis que usted ha hecho, estamos hablando que en los 56 años del año de 1800, o sea, de 44 hasta 1900, solamente presidentes liberales, Ulises Francisco Epallá y Gregorio Luperón, ¿verdad? Sí. En eso... Bueno, el padre Meriño hizo una buena gestión, aunque fue un hombre que mandó a fusilar. No, estamos hablando de gente que no mandó a fusilar. Meriño tuvo a Lilí como su jefe militar, claro, ministro de Interior, y lo mandó a San Juan de la Maguana a que todos los insubordinados lo pasaran por las armas. Ese, el padre Meriño, un hombre de fe, un hombre de Dios, mandó a fusilar siendo presidente. Bueno, entonces por eso lo sacaba dentro de ese renglón esos dos personajes de la historia, tanto Gregorio Luperón como Ulises Francisco Epallá, que precisamente en la zona colonial ustedes encuentran la calle que va paralela a la Palo Hincado, es la de Ulises Francisco Epallá, ¿verdad? Pero la que le sigue, que sube del malecón hacia lo que tiene que ver la parte de la zona colonial, la San Tomé, ¿verdad? Y luego va entonces la Francisco de Rosario Sánchez, que baja al malecón. Sin embargo, en la zona colonial no encontramos la calle de Ramón Matías Mella. ¿Usted ha podido la avenida Mella? Sí, ok, pero ya fuera de la ciudad colonial, fuera de la ciudad colonial. Entonces, dentro del renglón de lo que tiene que ver las tres salidas de la capital, ahí sí encontramos la carretera Mella, ¿verdad? Que la Sánchez y la Duarte. La Sánchez y la Duarte, en honor a ellos tres.
Sin embargo, Balaguer entonces establece la Gregorio Luperón aquí como avenida principal en la capital, y Trujillo entonces encarna lo que es la avenida Duarte y Mella, ¿verdad? Entonces la Francisco de Rosario Sánchez entonces cae en la margen del río Osama. Entonces, volviendo a esa trilogía de los tres próceres más Gregorio Luperón, Temístocle Montaz hizo un juicio de valor sobre el presidente Leonel Fernández, que muchos criticaron en su momento y que está ahí recogido para él lo la llama historia. Hombre del pasado. Ajá. No se puede volver al pasado. Sí. Pero no contamine lo de Duarte con estas cosas. No, pero es que de estos tiempos. es que vamos a ir a caer ahí, a ese escenario. Porque todo está concatenado. No, porque usted ha dicho que todo el tiempo la historia va en camino de camello, un lado liberal, otro lado más conservador. En el caso del presidente Leonel Fernández, yo diría más conservador, ¿verdad? Pero muy conservador. Ajá. Leonel Fernández, bueno, Buenaventura Báez no tiene nada que envidiar a Leonel Fernández. ¿Cómo va a ser? Leonel Fernández encabezó en la República los gobiernos más corruptos, incluso más corruptos que Buenaventura Báez, que es mucho decir. Luperón en su momento le llamó ladrón a Buenaventura Báez, porque eso era Buenaventura Báez. Para irse en el 56 hubo que darle 50,000 pesos fuertes, eso era una fortuna. El Congreso consultó a Buenaventura Báez, para renunciar. Su propio Congreso consultó sí. Integrado por 7 miembros, tuvieron que darle 150,000 pesos fuertes, una fortuna, en compensación a los esfuerzos que él había hecho. Pero igual hacen con Pedro Santana. Pedro Santana lo sustituye. Entonces, estructura otro Congreso, otro Senado consultor de 7 miembros con gente de él. Y cuando también tiene que irse, porque apenas duraba 1 año y medio en la presidencia y volvían, porque eran tumultos y tumultos, a Pedro Santana hubo que darle 137,000 pesos de pensión, que eran 2,000 pesos fuertes. Era una fortuna. Recuerda que a Juan Pablo Duarte le pusieron en su mano 1,000 pesos fuertes para la campaña militar del sur. Sí. Y de esos 1,000 pesos fuertes, Juan Pablo Duarte devolvió al erario 873 pesos, porque solo gastó 127 pesos. Bueno. No, gastó 173, devolvió 827. Así. Bueno, recuerden que estamos conversando con el doctor Alfonso Torres, que domina muy bien. Pero usted preguntó lo de Leonel. Eso era Leonel, eso es Leonel. Iba a usar la palabra perverso, pero no es la palabra correcta. Propició la mayor corrupción en la República Dominicana de toda la historia. Bueno, de todo modo vamos a seguir hablando de este tema, señor director, para ir a estos mensajes. El Colegio de Abogados de la República Dominicana atraviesa por una crisis profunda, una crisis de carácter ético, de carácter moral, de carácter institucional, con un ejercicio de la abogacía en la República Dominicana que hoy deja mucho que decir y que desear. Y los abogados, los letrados, los togados no tienen un instrumento que los represente con dignidad, con decoro. Por eso se impone que a final de año nos demos unas autoridades en el Colegio de Abogados que reivindique y que contribuya a dignificar el ejercicio de los abogados en los tribunales y en la vida pública y privada de los abogados en el país. Para eso es necesario que un profesional de las condiciones éticas, morales y profesionales del doctor Diomedes Olivares vaya a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bien, señores, continuamos aquí. Muchas gracias, Alfonso, por este mensaje muy interesante. Y volviendo al tema del patricio, a ver algunas imágenes
de la más importante que recoge la historia en este tema tan apasionante, ¿verdad? Para uno vivir, reivindicar, ahora en este cumplimiento de su fecha de fallecimiento, 26 de enero, cumplir con este mensaje patriótico, el valor, la orientación, la no mancha en su mano y en su mente, el prócer, el insigne, el hombre que da la identidad dominicana y es para siempre, perenne en la historia dominicana. Sobre todo el ejemplo ético, Diomedes. Hoy, uno de los mayores problemas de la República es la corrupción, la impunidad, y entonces Juan Pablo Duarte es el referente fundamental en la República sobre estos aspectos. Un hombre de una vida altamente desinteresada en lo material, en lo político, en lo social, un hombre de una consagración patriótica fuera de serie. Dispuso del patrimonio suyo y el de la familia en aras de la santa causa, pero además con un ejercicio ético. Yo le comentaba que cuando en sus manos se ponen 1,000 pesos, una suma grande para la época, y apenas usó de ella 173 pesos, devolvió al erario, al Tesoro Público, la suma de 827 pesos. Un hombre grande. Y nunca pensó en acaudillar la República. Nunca. Y ahora lo que los políticos quieren es simplemente fortuna. Por eso vivimos de escándalo en escándalo. Así en el país, un escándalo tapa el otro. Así es. Y cuando en el año de 1844, usted me corrige, en Santiago se levanta un movimiento para que él asumiera la presidencia de la República, sobre todo la parte norte. Y él dijo, bueno, si hay un proceso democrático de elección, yo aceptaría, de lo contrario, ¿no? Eso es Otro correcto. ejemplo también. Matías Ramón Mella, en el mes de junio del año 1844, cuando Duarte sale por mandato de la Junta Central Gubernativa hacia el Cibao, lo proclama presidente. Y lo proclaman en La Vega, en Santiago, en Puerto Plata, en Moca, y él dice no. De ahí viene su carta histórica a los hijos de Puerto Plata, donde le dice, sed unidos y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos. Y él dice, no, para yo ser presidente tiene que ser el producto del sufragio universal. Por eso él no acepta la presidencia. Y entonces Ramón Matías Mella viene a la capital a conversar con Pedro Santana, que allá había dado el contragolpe a la Junta, y a proponerle de que abran unas elecciones y que él y Juan Pablo Duarte se midan en ese proceso. Y Pedro Santana, que no cogía corte, simplemente lo trancó y mandó a buscar preso a Duarte, que estaba en Puerto Plata. Y ya había trancado también a Sánchez, pero Sánchez le mandó un mensaje al cónsul francés de que intercediera ante Santana para que no lo fusilaran ni lo mandaran al exilio. Y el cónsul le promete a Sánchez que iba a hablar con Santana, y efectivamente habló con Santana, porque Sánchez no era un adversario como lo era Mella y como lo era Juan Pablo Duarte, que Duarte se oponía a la más mínima concesión a una potencia extranjera. Por eso Duarte era un peligro para el cónsul francés, que querían el protectorado y querían la península y la bahía de Samaná. Entonces Duarte dice, no. Si no es producto de un sufragio universal, yo no acepto la presidencia. Bueno. Y agradece el gesto a los hijos de Puerto Plata. Sí, eso es importante y es bueno recalcar eso, sobre todo por todos los escenarios que vivimos en cada uno de los puntos específicos de nuestro quehacer, y sobre todo el aspecto político, donde usted se somete a una convención, sale usted electo, y después que usted sale electo, entonces usted no apoya al que le gana. Entonces, con eso también renegamos ese punto histórico de Juan Pablo Duarte, de que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Y si usted perdió, apoya al que ganó, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, hay victoria. Cuando no ocurre, pues no hay victoria. Y tenemos los ejemplos del caso del Partido Revolucionario Dominicano, siendo el partido más viejo, solamente ha gobernado 14 años, en todo, incluyendo los 7 meses del profesor Juan Bosch. Entonces, dentro de ese parámetro, Alfonso,
de lo que tiene que ver con el compromiso político de la nación dominicana. ¿Usted cree que la República Dominicana está en peligro con esta situación de la ley que crea el presidente Danilo Medina? Primero la sentencia 168. Si usted ve peligro de que Haití invada la nación dominicana. La República Dominicana vive un proceso complejo y difícil, no de ahora, hace años, incluso hasta de disolución. Es un problema muy serio porque no tenemos autoridades con una visión de nación, no tenemos autoridades que sean independientes, que asuman la soberanía nacional con la radicalidad que cualquier país asume, debe asumir su soberanía. Yo he dicho hace muchos años que aquí no hay un presidente de la República, aquí hay gobernadores de una colonia. No es que Leonel, que Hipólito, que Danilo, que Miguel Vargas, que Joaquín Balaguer quieran o no quieran asumir con entereza la defensa de la soberanía, es que están mediados por mandatos imperiales, por mandatos de la grande potencia, que tienen una directriz dirigida a que los problemas de Haití se resuelvan no en Haití, sino en la República Dominicana. Y entonces nuestros gobernantes o nuestros gobernadores no son capaces de asumir con los principios duartianos la defensa de la soberanía. Pero cuando digo la defensa de la soberanía, no está referido tan solo frente a Haití, que tiene su plan claro de ocupación de esta parte de la isla. Ya no será por la vía violenta, porque no tiene las condiciones militares para intervenir en la República Dominicana. Lo están haciendo de manera silente, de manera subrepticia, porque esa frontera no existe. Sino que el ejercicio de la soberanía, perdón, tiene que ser frente a cualquier otro estado, en este caso frente a los Estados Unidos. Somos una colonia de Estados Unidos. Aquí se hace o no se hace lo que diga o no diga Estados Unidos. Y entonces esas directrices nos imponen a dejar pasar el tema de Haití y de los haitianos. Entonces, aquí no hay un presidente con esos criterios duartianos, o con esos criterios de Gregorio Luperón, o con el criterio con que Francisco Alberto Camaño Deñó asumió la defensa de la patria, y entonces, o con el criterio de Manolo Tavares Justo. Alfonso, y entonces, ¿qué podemos plantear para buscar una Usted vía? me dice, la sentencia 168 del Tribunal Constitucional es un tribunal competente de la República Dominicana, amparado en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento constitucional, y tiene todo el derecho a decidir como lo decidió. Tan sencillo como eso. Y esa sentencia tiene que ser aplicada. Danilo ha dado 40 vueltas en torno al caso. ¿Y quién la va a aplicar? Aquí no hay un presidente que la aplique. Y la tendencia que tenemos, porque o viene Hipólito Mejía, o viene Leonel Fernández, o viene Luis Abinader. ¿Y qué solución usted plantea? Y eso ninguno de los tres como historiador tienen pantalones para asumir la defensa de la soberanía, porque van a estar mediados por los intereses del imperio. Pero ok, ¿qué solución usted plantea como historiador, conociendo estos escenarios planteados desde 1839? No digo de 1839, de 1822 para acá. ¿Qué plantea usted? Porque, por ejemplo, el presidente Rafael Leonidas Trujillo y el señor Vicente firmaron un pacto en 1935 y 2 años después Rafael Leonidas Trujillo ordena que todo aquel que no dijera perejil con claridad le mocharan la cabeza. Es lo que dice la historia a sangre fría, ¿verdad? Dios mío, si usted estudia la historia de Haití, ajá, y la de República Dominicana y los diferentes pactos que hemos tenido, gobierno dominicano, gobierno de Haití, sí. Haití nunca cumple un pacto que firme con República Dominicana, nunca. Trujillo hizo muchas concesiones a Vincent y nunca los haitianos lo cumplieron. Incluso la construcción de la carretera internacional era 50-50, era mitad-mitad, Haití no puso un solo centavo, Dominicana tuvo que construir solo la carretera internacional. Y con el tema del 37 se le dieron todos los plazos del mundo para que los ilegales que estaban ocupando territorio nuestro se retiraran y no hacen caso, Diomedes. No hacen, es verdad que fue una masacre, que fue un hecho inhumano, todo lo que usted quiera, pero es que los haitianos es empujando que vienen, es empujando que vienen. Aquí se habla hoy
de que hay 500.000 de haitianos ilegales en República Dominicana. Dios mío, tenemos 28 años hablando de 500.000 de haitianos en República Dominicana. Hoy, la cifra de haitianos ilegales en República Dominicana anda cerca de los 4 millones de haitianos. Cerca de los 4 millones. 4 millones. Y aquí vivimos con el cuento de que es 500.000, de que son 600.000. Tenemos 28 años hablando de esa cifra en República Dominicana. 28 años, o sea, y eso es insostenible. 74, pero no es solo la presencia de los haitianos, es la que más se siente por la gran presencia y por el diferendo histórico. Pero aquí hay una gran presencia de gente de Rusia que tienen todo tipo de negocios ilícitos o de una gran cantidad de cubanos que viven desplazando a los dominicanos o de italianos metidos en cosas no santas o de los chinos que han copado el país o de los ecuatorianos. Y bueno, usted se encuentra ecuatorianos ya hasta en Elías Piña vendiendo toda la chuchería esta. Es decir, el país nuestro hace tiempo que está en un proceso, la identidad en disolución. Aquí hace falta carácter. ¿Cómo así eso? Aquí hace falta carácter de gobernantes que asuman la defensa de la identidad y de la soberanía. Aquí todo el que quiera venir tiene que venir legalmente. Usted entra como turista, se quiere regularizar, usted llena los trámites del lugar, como se hace en cualquier parte del mundo. Si aquí usted empieza... Entonces usted está de acuerdo con Monchi Fadul de que le den residencia. No. Eso de Monchi Fadul, yo no voy a decir que es un tremendismo, pero es una posición alegre. Que si hay 250 ilegales que van a ser asentados en igual número de casas en Puerto Plata, que lo legalicen. No. Ah, porque le van a dar la casa, hay que legalizarlo. Para usted legalizarlo en Estados Unidos, en China, en Cuba, usted tiene que cumplir una serie de requisitos. Quien no cumple esos requisitos en la República Dominicana no puede quedarse. Mire, para usted obtener la ciudadanía norteamericana, usted tiene que saber hablar inglés. No. O ser mayor de edad, que ya no pueda aprender. Entonces hay unas concesiones, hay unas excepciones. Pero usted la toma en español también. Sí, pero ya después de cierta edad. Una gente que tenga más de 60 años la puede tomar en español. Pero un muchacho de 20, 25 años en Estados Unidos tiene que aprender su inglés. No, de 40 la puede tomar en español. ¿De 40? También. Sí, claro. Bueno, pero hay unas condiciones que tiene que cumplir. Sí. Y va a tener que tener cierta cantidad de años viviendo legalmente. 5 años. Viviendo legalmente. Sí, legalmente. Y demostrando que usted trabaja, con residencia, que usted cotiza, es decir, que usted es un ciudadano ordenado. Con un incontable. Pues entonces, y debe aprenderse el himno nacional, debe tener un mínimo de cultura. Hipólito Mejía le dio la nacionalidad a unos chinos que no saben hablar español, y mucho menos saber el himno nacional. Pero ya saben. Y que para que fueran a competir en ping-pong en nombre de la República. Pero por Dios, eso es un relajo. Pero ya hablan español. ¿Qué van a hablar español esos chinos? ¿Usted cree que no? Eso fue un relajo de Hipólito. Pero ¿y todos estos picapollos que hay? No, yo me refiero a los deportistas. Ellos cobran perfectamente 150. Para que trajeran medalla de oro a la República sin ser dominicanos. Bueno, pero es un récord. La cantidad de ilegales que no conocen la cultura dominicana, la identidad, los símbolos patrios, el idioma, y que además lo niegan, porque esa comunidad haitiana es haitiana. Sí. El haitiano es haitiano siempre. Esos haitianos nunca van a ser dominicanos. Sí. Nunca van a ser dominicanos. Siempre van a ser haitianos. Dígame una cosa. Y esos cubanos siempre van a ser cubanos. El color de la piel, ¿qué usted opina? No. A nadie se le puede discriminar por el color de la piel. ¿O usted va a discriminar a Melvin porque es un mulato ahí? No. A nadie se le puede discriminar por el color de la piel. Además, población nuestra es una población mayoritariamente de mulatos y de negros. Pero esa fue una de las causas que Peña Gómez no llegara. No, Peña Gómez era, usted sabe, era apellido Pie. Entonces Vincho Castillo se le cogió con Peña Gómez y le abrió fuego hasta que lo destrozó. Sí. La maledicencia de Vincho Castillo. Mire, pero volviendo al tema de Juan Pablo Duarte, para que usted no me saque del tema. Yo lo saco a usted que me saca a mí. Pero bueno. Doctor Lebrón, saludos. Hoy es viernes, allá en Macorís. Un saludo a doña Laura, que debe estar gozando el programa. Ah, sí, está aquí doña Laura. Sí, está aquí. ¿Todavía ella puede colar un cafecito para yo tomar un café con ella? Ya no hay que colárselo. Pero lo puedo compartir con ella sentado juntitito, ahí cerquitica. O vamos a invitar, porque ella... Está comiendo gallina con doña Laura. No. Saludos, doña Laura. Así es. Bueno, señores, volviendo al tema de Duarte, que es el tema del tapete y que nosotros debemos inculcar en todo lo que tiene que ver con la clase inicial de nuestros hijos, para ese fortalecimiento de identidad
¿verdad? Entonces, Alfonso, yo pienso que Juan Pablo Duarte, como trascendió en el tiempo, ustedes ven por qué no hay que ser presidente para usted quedar en el marco de lo que es la historia de la humanidad, de este hombre insigne, que para poder preservar la vida, no porque sea un cobarde, porque por eso traje el tema de Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? En los 1472, cuando tiene que salir corriendo, ¿verdad? Y traje el tema, por ejemplo, de Miguel de Cervantes y Saavedra, que hoy no se conoce dónde está enterrado, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo la gente trasciende en el tiempo sin tener la primera magistratura de la nación. Entonces, Alfonso, Juan Pablo Duarte, cuando muere, se dice que murió en la miseria en Venezuela en el año de 1876, si mal no recuerdo. Eso es correcto. Para ser grande en la historia y en la humanidad, necesariamente no hay que tener ni dinero ni poder político. Para ser grande hay que tener virtudes, hay que tener condiciones humanas, y Duarte la tuvo de sobra, porque Duarte entregó su tiempo, su vida, su juventud, los recursos de la familia en aras de la patria. Por eso incluso usted escucha que se habla de el padre de la patria. Hay una ofrenda floral el lunes 26 al padre de la patria. Usted no encuentra que después la gente retorna ni con Sánchez, ni con Mella, ni con Luperón, ni con Camaño. Van a Duarte, al padre de la patria, a lo más grande, a lo más puro, al dominicano de gloria más pura, como se le llama al insigne patricio Juan Pablo Duarte. El hombre que concibió la patria, que concibió la bandera, que lo concibió todo. Ese, Juan Pablo Duarte, lo más grande de la patria. Así es, señores. Si ustedes observan el escudo, para dedicar estos 2 minutos que nos quedan al escudo y a la bandera. El escudo, a ver si es posible verlo en pantalla, el escudo y la bandera. Ustedes observan que el escudo es uno de los más bonitos que tiene, yo diría, el mundo. Porque este escudo de la nación dominicana, con estos emblemas y esta mata de palma y de laurel, más esa cintilla encima o debajo, ¿verdad? Dios, patria y libertad, República Dominicana, fueron palabras perennes inscritas con tinta indeleble. ¿Qué usted opina del escudo? Es así, lo concibió Juan Pablo Duarte en el juramento trinitario, aquel 16 de julio del año 1838. Y en ese juramento Juan Pablo Duarte estableció el logo, Dios, patria y libertad, concibió la bandera, concibió lo del escudo, y dijo que era luchar por la separación de Haití y a la proclamación de una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Ahí en ese lejano 1838 quedó establecido el pensamiento anticolonial y antiimperialista de Juan Pablo Duarte con apenas 25 años de edad. Así es. Bueno, y entonces la bandera, Alfonso. La concibió también en ese juramento trinitario. Sí. Tendrá su lienzo tricolor en cuartos encarnados. Todo eso es obra del genio de Juan Pablo Duarte. Él lo concibió todo. ¿Qué significa el color azul y el rojo? Y el rojo es la sangre derramada por nuestros héroes. El azul, la inmensidad del cielo, y el blanco, la paz. Bueno, yo pienso que no tenemos desperdicio en este programa del día de hoy. Y finalizar con la imagen de Juan Pablo Duarte, pues sería lo mejor, ¿verdad? Gracias por la invitación y por el tema. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones. El Señor los siga bendiciendo para que siga llevando este mensaje positivo. Y bendiciones a ustedes por este fin de semana, que definitivamente hoy la gente está en descanso y qué honor, Juan Pablo Duarte y 10.